Pues la semana pasada vimos una fotografía hermosa de la gracia de Dios con la enseñanza que se nos dio de la invitación que Dios nos hace a venir a su gran cena, de cómo el reino de los cielos es como un hombre rico que invita a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos, a que disfruten de una manera gratuita de un banquete que Él preparó para ellos, de cómo estas personas recibieron el beneficio y disfrutaron de la gracia de este hombre rico sin ningún mérito alguno. Estas personas simple y sencillamente disfrutaron de ese beneficio porque el hombre rico decidió invitarlos a regocijarse con Él por su bondad y su generosidad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar los últimos 10 versículos del capítulo 14 y vamos a ver cómo en estos últimos 10 versículos el Señor de una manera bien clara nos enseña cómo es que debemos de relacionarnos con Jesús. Una vez que Jesús está predicando y está enseñando de la salvación gratuita que Él le ofrece al mundo entero, muchas personas están escuchando, le están creyendo y lo están siguiendo. Y cuando lo siguen multitudes, Jesús les enseña este mensaje. Y por medio de este mensaje, Él quiere enseñarle a esas personas cómo relacionarse con Él de una manera adecuada, de una manera correcta. Y básicamente les va a decir esto: para que tú te puedas relacionar de una manera correcta conmigo, necesitas entender el valor incomparable que hay en mí. El valor incomparable que hay en mí. De manera que tú entiendas que Jesús merece que lo amemos por encima de todo y de hecho demanda también que lo amemos así. Él no solo merece que tú y yo lo amemos con todo nuestro corazón, sino que demanda que lo hagamos así. Muchas personas han titulado esta siguiente sección como el costo del discipulado, porque Jesús nos va a poner delante de nosotros el costo que implica seguirlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar cuidadosamente estas palabras a la luz del valor que Jesús tiene. Generalmente cuando tú y yo pagamos un costo alto por algo, es porque entendemos que ese objeto tiene un valor superior. Y eso es lo que el Señor, creo yo, que quiere esta mañana que observemos. El valor incomparable de Jesús. El valor incomparable que Él tiene, que nos va a llevar a querer entregar nuestras vidas enteras con tal de tenerlo a Él y disfrutarlo a Él. Así que, ¿cómo no me acompañas leyendo aquí del versículo 25? He titulado el mensaje El incomparable valor de Jesús y vamos a estudiar este pasaje en 4 puntos naturales que vemos en esta porción de la Escritura. Leo de la versión de las Américas. Grandes multitudes le acompañaban y Él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no,
Cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo primero que vamos a ver de este pasaje, de este conocido pasaje, es que es que Lucas está aquí enseñándole a los seguidores de Jesús cómo debemos relacionarnos correctamente con Él. Lo primero que quiero establecer antes de que le entremos a analizar cada una de las demandas que Jesús nos hace, es que estas demandas no son un prerequisito para la salvación. El Señor, de una manera bien frontal, nos va a ayudar y nos va a retar a que comparemos el valor que Él tiene con lo que vale todo lo demás, y que seamos movidos a entregarnos completamente a Él. Pero necesitamos entender, antes de analizar cada una de estas demandas, que esto que Él nos pide no es un prerequisito para que tú y yo seamos aceptados por Él. La Biblia, de una manera bien clara, nos enseña que el acceso al perdón de Dios, a la aceptación de Dios, a la salvación de Dios, es completamente por gracia, no por nuestros méritos. Nosotros somos aceptados por el Dios del universo porque Él decidió amarnos y salvarnos, no por algo que nosotros hagamos por Él o por algo que nosotros le demos a cambio. Quiero que leas bien rápido aquí conmigo lo que dice en Efesios 2, 8 y 9. Te lo van a poner en la pantalla. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, de una manera bien clara establece que los rebeldes somos perdonados por Dios, aceptados por Él de una manera gratuita cuando ponemos nuestra fe en Cristo. En el momento en que tú confías en Cristo para tu salvación, en ese momento Cristo te toma, te justifica y te salva. Le perteneces a Él. No necesitas hacer nada para convencerlo de que Él te acepte. Él nos acepta por su gracia gratuitamente cuando corremos a Él. Si tú y yo interpretamos este pasaje como que estas demandas que Jesús nos hace son un prerequisito para nuestra salvación, entonces lo que estaríamos diciendo es que nosotros somos salvos por nuestras obras, por nuestro sacrificio a Jesús, por nuestro amor por Jesús o por nuestra entrega a Jesús. Y ese no es el mensaje completo de la Biblia. Por no decir que contradeciría de una manera bien directa lo que se nos acaba de enseñar la semana pasada. La semana pasada, en las parábolas que el pastor Carlos nos estuvo explicando, se veía de una manera clara que los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos disfrutaron de la cena del hombre rico, que simboliza la salvación del Señor, de una manera gratuita. Estas personas no tenían méritos en ellos mismos y no podían hacer nada a cambio para pagarle al hombre rico por invitarlos en la cena. Ellos disfrutaron gratuitamente de la bendición de Dios porque Él decidió bendecirlos. Y es igual con nuestra salvación. Lo mismo se va a ver en el capítulo 15 en las parábolas de la siguiente semana, donde el Señor manifiesta que Él salva gratis por su gracia, por su amor, no por los méritos de nosotros. Esta enseñanza no es un prerequisito para la salvación, es simple y sencillamente
una enseñanza que Cristo le está dando a aquellos que entraron a su reino. Aquellas personas que creyeron en Él, que aceptaron la invitación del Rey y vinieron a su reino. El Señor quiere enseñarnos cómo relacionarnos con el Rey, cómo relacionarnos correctamente con Él. Y básicamente la implicación es esta: para que tú y yo podamos relacionarnos de una manera sana con el Rey, necesitamos descubrir el valor incomparable que hay en Él. Un valor que nos va a llevar a atesorarlo por encima de todo y entregar nuestras vidas por Él. Lucas nos está enseñando cómo se ve la vida en el reino. ¿Cómo se ve? Tú has puesto tu fe en Jesús. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo vivimos los discípulos de Jesús? Eso es lo que Lucas nos está enseñando en estos pasajes. Vamos a ver 4 cosas. Empezamos por esta. Jesús merece y demanda que lo amemos por encima de nuestros seres queridos y aún por encima de nuestra propia vida. Jesús merece y demanda que lo amemos a Él por encima de todos. Quiero que veas el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que el Señor está haciendo aquí es que está utilizando una hipérbole. No es lógico que tú y yo veamos que el maestro, que es el ejemplo más claro de amor y que hace unos capítulos nos enseñó a que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ahora nos está enseñando que aborrezcamos a las personas más cercanas a nosotros que naturalmente amamos más. Él no nos está pidiendo eso. Se está expresando de esta manera porque está queriendo exagerar su punto para enfatizar lo que Él quiere enseñarnos. Y lo que Él quiere que entendamos es que Él merece que tú y yo lo amemos a Él por encima de todos. Que Él demanda que lo amemos a Él por encima de todos. Y que lo amemos de una manera superior a la gente que amamos más. De manera que cuando tú y yo comparamos el amor que le tenemos a Jesús con el amor que le tenemos a estas personas, hiperbólicamente parezca desprecio. Si tú y yo analizamos, por ejemplo, el afecto que les tenemos a nuestros padres, nos vamos a dar cuenta que los amamos de una manera bien entrañable por el amor y el cuidado con el que nos criaron, porque están con nosotros siempre. Amamos a nuestros cónyuges porque siempre nos aman de una manera tierna. Nos demuestran día tras día su amor y su fidelidad y su constante deseo por darnos el bien. Amamos a nuestros cónyuges porque nos deleitamos en ellos, nos acompañan, nos apoyan, nos aguantan, nos perdonan. Amamos a nuestros hijos porque son carne de nuestra carne, porque vemos que dependen de nosotros y de una manera bien tierna producen un deleite en nosotros. Amamos a nuestros amigos porque son leales a nuestros hermanos, porque son leales con nosotros y es un gusto vivir nuestra vida al lado de ellos. Y es correcto y justo que nosotros los amemos de esa manera. Pero cuando Jesús entra en la fórmula, Él quiere que tú y yo entendamos que el amor que le tengamos a Él debe de ser superior al que le tenemos a ellos. ¿Por qué? Quiero darte unas razones que creo que son muy sencillas. En primer lugar, porque Él nos ama más que cada una de esas personas. Dios nos está pidiendo, Jesús nos está pidiendo
que si tú y yo hemos de relacionarnos correctamente con Él, le demos el primer lugar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos ama más que todas las personas que tú y yo conocemos. De hecho, si lo pensamos bien y nos damos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, nos vamos a dar cuenta que Él es el que nos dio cada uno de nuestros seres queridos. Él es el que nos cuida y nos apoya, por ejemplo, a través de nuestros padres. Él es quien nos abraza con ternura a través de nuestro cónyuge. Es el que nos bendice día tras día con la alegría que nuestros hijos traen a nosotros. Él es el que nos afirma con la compañía y la lealtad de nuestros hermanos y de nuestros amigos. La fuente de toda la gracia que tú y yo recibimos a través de nuestros seres queridos es Él, es Jesús. Él es la fuente. Y cada muestra de amor y afecto que tú y yo recibimos de parte de estas personas no son más que una pequeña sombra del incomparable amor que Él tiene para con nosotros. Es por eso que Él nos llama a que lo amemos a Él por encima de todo, porque Él nos ama apasionadamente. Número 2, recuerda que Jesús al venir a este mundo vino a establecer su reino en la tierra. Él está estableciendo el reino de Dios, está poniendo en orden todo el caos que fue provocado por causa de nuestro pecado y rebeldía. Y ese orden empieza en nuestro corazón. El orden del reino empieza en nuestros corazones. Y el orden nace cuando el Señor ocupa el lugar de prominencia en nosotros. Tú y yo fuimos creados para amar a Dios por encima de todo. Y nuestras vidas, cuando el reino de Dios viene a nosotros y el orden de Dios se empieza a establecer en nuestras vidas, ese orden nace cuando tú y yo le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Además, también considera que esto que Jesús nos está pidiendo realmente es lo mejor que puede pedirnos. Cuando Cristo nos llama a amarlo a Él por encima de todos los demás, nos está pidiendo lo mejor que puede pasarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo, piensa conmigo un poquito, cimentamos nuestras vidas en aquello que amamos. Tú y yo cimentamos nuestras vidas en aquello que amamos. Y si nosotros amamos a una persona por encima de Dios, lo único que está pasando es que estamos fundamentando nuestra vida en esa persona. Y cuando tú haces eso, tarde o temprano vendrá ruina a tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona te va a fallar. Porque esa persona se va a ir. Tarde o temprano, quieras o no, tus padres te van a abandonar. Ya sea por decisión propia o porque Dios los llame. Tarde o temprano, de una manera u de otra, tu cónyuge te va a fallar. Y se va a mostrar infiel a sus promesas de una manera u de otra. Tarde o temprano, tus hijos van a pecar contra ti y te van a dañar el corazón. Tarde o temprano, la lealtad de tus hermanos y de tus amigos se va a ver falta también y te van a traicionar. Y si tú tienes tu vida fundamentada en ellos, grande ruina vendrá a ti. Todos conocemos las vidas de personas que han sido marcadas porque el objeto superior de su afecto los abandonó o les falló. Y la buena noticia del Evangelio es que si tú vienes a Jesús, Él nunca te va a fallar. Si tú vienes a Jesús, Él nunca se va a ir. Él nunca te va a abandonar. Él nunca se mostrará infiel a sus promesas. Nunca va a pecar contra ti. Nunca te va a dañar. Él siempre va a estar ahí. Por lo que amarlo a Él por encima de todos
es en realidad lo mejor que puede pasarte. Porque al hacerlo, estás cimentando tu vida en la roca eterna e inconmovible que nunca se va a ir. Quiero repetírtelo una vez más. Lo mejor que puede pasarte es que ames a Jesús por encima de todos. Es lo mejor que puede pasarte. Es por eso que el Señor nos lo está pidiendo aquí. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús merece y demanda que estemos dispuestos a enfrentar la muerte por Él. Versículo 27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está Jesús enseñándole a sus seguidores que seguirlo a Él implica un compromiso particular. Y este compromiso particular es cargar nuestra cruz, cargar nuestra cruz. Hay personas que han interpretado esta frase de cargar nuestra cruz como abrazar con fe los problemas y dolores de nuestra vida. Y aunque es posible que tú y yo podamos encontrar esa aplicación de alguna manera a lo que Jesús nos está diciendo aquí, una interpretación más sana es que Jesús nos está diciendo que aquellos que han de seguirlo necesitan estar dispuestos a aceptar el martirio. Ponte a pensar en esto. Aquellas personas que escucharon a Jesús decir esto en este capítulo, unos días después vieron de una manera literal a Jesús cargando una cruz rumbo al Gólgota. Esos discípulos, de una manera bien clara y gráfica, ellos interpretaron: lo que Jesús me está diciendo es que si yo voy a seguirlo a Él, necesito cargar mi cruz, ir en pos de Él, aunque eso implique enfrentar la muerte por Él. Los primeros discípulos en los primeros siglos de la iglesia enfrentaron una persecución religiosa de una manera muy voraz. Y desgraciadamente esto sigue sucediendo el día de hoy en diferentes partes del mundo, donde hay creyentes como tú y como yo que por creer en Jesús lo pierden todo literalmente. Sus familias, su inclusión en la sociedad, sus trabajos y en ocasiones su libertad y hasta su propia vida. Cuando estos hermanos nuestros, así como tú, igualitos, cuando estos hermanos nuestros escuchan esta frase, la interpretación que ellos le dan es bien gráfica. Ellos dicen: si yo voy a seguir a Jesús, necesito estar dispuesto a enfrentar lo que venga, aunque eso implique que me cueste la vida. Ahora, si tú y yo somos realistas, nosotros estamos en un país donde no enfrentamos persecución religiosa. Pero este pasaje tiene también una aplicación bien importante para nosotros que necesitamos descubrir. ¿Cómo aplica esta palabra en nuestro contexto? ¿Cómo se ve cargar nuestra cruz el día de hoy en nuestro contexto? Ahí en la maquiladora o ahí en el trabajo, ¿cómo se ve? Pensémoslo en estos términos. Una persona que enfrenta el martirio, que enfrenta la muerte por causa de Jesús, sacrifica sus deseos naturales más profundos por amor a Él. No solo sacrifica el separarse de las personas que más ama, sino que se sacrifica a Él mismo por Él. Muere a Él mismo por Él. Sacrifica sus planes y lo que Él más desea por seguir los planes de su maestro y los deseos de su maestro. Y lo hace confiando que lo que Él ha provisto es infinitamente mejor, aunque eso no se perciba a primera vista. Aunque la mayoría de nosotros, cuando profesamos ser cristianos, sí nos toca enfrentar rechazo y burlas. No vamos a enfrentar probablemente en toda nuestra vida la cárcel y la muerte, pero todos los días sí nos vemos en esta disyuntiva.
quién es el Señor de tu vida. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿A quién es a quien tú estás siguiendo? Los planes y los deseos de quién estás siguiendo. ¿Son tus planes o son los de Jesús? Un discípulo de Jesús que carga su cruz muere a sí mismo por seguir a su Rey. Todos los días de su vida. Está dispuesto a morir a sus deseos y a sus planes si estos deseos y estos planes interfieren con los deseos y los planes de su maestro. El discípulo de Cristo entiende que tiene un amo y un dueño. Y esta persona vive para amarlo a Él, servirlo a Él, seguirlo a Él y agradarlo día tras día. ¿Cómo cargas tu cruz ahí en tu trabajo? Vamos a compararlo así bien rápidamente a cómo vive un empleado normal que no conoce a Cristo. Una persona que está ahí sin conocer al Señor está tratando de contestar todos los días preguntas como estas. ¿Cómo le hago el día de hoy para que mis planes avancen? ¿Cómo le hago el día de hoy para demostrarle a mi equipo o a esta compañía que soy valioso e indispensable de manera que esas personas me den lo que yo quiero? ¿Cómo le hago para aumentar mi ingreso, mi influencia? ¿Cómo le hago para obtener más poder y más beneficio de esto que estoy haciendo? Un discípulo de Jesús no contesta esas preguntas así, o ni siquiera se las hace. Le presenta día tras día a su maestro otras preguntas. Llega con Jesús y le dice: Señor, ¿cuáles son tus planes para mí en este lugar? El Señor eres tú. ¿Cómo te puedo servir a ti el día de hoy? ¿Cómo puedo servir a mis compañeros para que vean tu poder e inviten tu influencia en sus vidas? ¿Cómo le hago para que por medio de la excelencia de mi trabajo, estas personas te vean a ti y vean cuán valioso e incomparable eres tú? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Mientras el hombre natural vive sirviéndose a sí mismo para agradarse a sí mismo, el discípulo de Cristo que vive cargando su cruz, vive muriendo a sí mismo para servir y agradar a Jesús. ¿Estás cargando tu cruz? ¿Sí o no? ¿Estás cargando tu cruz? ¿Sí o no? Es una pregunta importante que todos tenemos que contestar. Seguir al Hijo de Dios. Seguir al Hijo de Dios, entrar en el reino de Dios. No es entrar en un reino donde recibimos beneficios para seguir viviendo para nosotros mismos. Abrazar la salvación por gracia. Entrar en el reino de Dios es abrazar la oportunidad única que el Señor nos ha dado de servir al Rey, de alinear nuestras vidas a aquello para lo que tú y yo fuimos creados inicialmente. Tú y yo fuimos creados para vivir para Él, para servirlo a Él. Si tú quieres relacionarte con Jesús de una manera correcta, Él nos llama a que muramos a nosotros mismos por servirlo a Él. Es posible que algunos de ustedes, cuando están escuchando esto, se les haga el llamado de Cristo un poquito excesivo o hasta incorrecto. Como que tú te preguntas, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Jesús me invita a seguirlo? Me promete que me ama, pero luego me invita a que tome mi cruz y lo siga. Se nos hace como incorrecto, como que no nos checa que nos pida eso. Pero yo quiero animarte que la razón por la que no nos checa no es porque Jesús nos esté pidiendo algo que sea injusto. El problema está en nuestro amor al yo. El problema está en el pecado que hay en nosotros, que todo lo pervierte.
que nos hace creer que nuestras vidas se tratan de nosotros y que lo mejor que puede pasarnos es que nuestros planes se cumplan, que nuestros propósitos prosperen. Y cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, Jesús nos confronta con este mensaje. Quiero recordarte que lo más valioso del universo no eres tú. El más valioso del universo soy yo, dice Jesús. Quiero recordarte que tu vida no se trata de ti, no fuiste creado para ti, tú fuiste creado para mí, dice Él. Y lo mejor que puede pasarte no es que tus planes prosperen, lo mejor que puede pasarte es que vivas para agradarlo a Él, para honrarlo a Él. Por lo tanto, si tú quieres disfrutar de Jesús, del valor incomparable que hay en Cristo, necesitas recordar eso. Este universo existe por Él, porque Él lo hizo. Este universo es sostenido por Él, por el poder de su palabra. Y todo esto existe para Él, no para ti y para mí. Por lo tanto, si tú quieres disfrutar de Él, necesitas cargar tu cruz y seguirlo. Necesitas morir a ti mismo, morir a ese instinto que te hace querer vivir para ti y vivir para Él. Punto número 3. Jesús nos pide que evaluemos el costo del discipulado. Después de que pone estas dos demandas delante de nosotros, nos da dos parábolas muy sencillas que básicamente nos quieren enseñar una misma cosa. Ustedes necesitan o necesitamos detenernos y evaluar lo que cuesta seguir a Jesús y analizar si vamos a comprometernos a seguirlo a Él hasta el final. Léelo conmigo, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sé que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Jesús nos está invitando a Él, a que lo conozcamos a Él. El tesoro más valioso que existe, la parte buena, como Jesús le dijo a Marta hace unos capítulos. Venir a Jesús es acceder al único que satisface realmente. El acceso a Jesús es gratuito, es por gracia. Toda persona que quiera correr a Jesús y ser satisfecho con la fuente inagotable de gracia que hay en Jesús, puede venir a Él. Y toda persona que venga será salvo, toda, por la gracia de Dios. Ahora, disfrutar a Jesús, permanecer en Jesús, es por gracia también. Es por la obra de Él en nosotros también. Pero necesitamos saber que es costoso. Es muy costoso. De hecho, nos va a costar todo. Implica amarlo a Él por encima de todo. Implica caminar siguiéndolo a Él, dispuestos a sacrificar nuestras vidas por Él si fuera necesario. Nos va a costar todo. Y lo que Jesús nos está diciendo aquí es que nosotros necesitamos sentarnos a evaluar qué es lo que implica seguir a Jesús hasta el final, para ver si realmente estamos dispuestos a comprometernos con Él. No sea que empecemos a ser personas que profesan
que lo aman, pero se quedan a medio camino. Yo quiero preguntarte esto. ¿Cómo te estás relacionando con Jesús? ¿Estás buscando realmente conocerlo? Descubrir el incomparable valor que hay en Él para así amarlo y atesorarlo por encima de todos y de todo. O simple y sencillamente te estás acercando a Él buscando un Salvador que resuelva tus problemas. Buscando un Salvador que aumente tus posesiones. Buscando un Salvador que te dé una buena vida. Si ese eres tú, yo necesito decirte aquí de una manera bien clara que no vas a durar mucho aquí. Ahorita estás emocionado con Jesús, ahorita estás deslumbrado con Jesús, pero tarde o temprano lo que realmente amas se va a manifestar. Y el objeto de tu servicio va a salir, va a salir a relucir. Tarde o temprano. Lo único que va a pasar es que vas a dejar de buscar a Jesús. Vas a encontrar problemas por todos lados. Vas a encontrar pretextos por todos lados que te van a llevar a justificar tu postura de darle la espalda al Mesías. Y lo único que va a pasar es que se va a decir de ti, este hombre empezó a seguir a Jesús, pero no pudo terminar. ¿Será ese tu caso? Yo quiero recordarte que la meta no es caminar bien con Jesús, disfrutándolo una temporada. La meta es perseverar hasta el final. La meta es honrar a Cristo hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, Cristo está poniendo y nos está llamando a que tú y yo evaluemos el costo de lo que implica seguir a Jesús, porque eso nos ayuda. El Espíritu Santo que está en nosotros lo utiliza para movernos a perseverar. Jesús no está buscando llenarse de seguidores como si eso le diera un valor a Él. Así como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Queremos seguidores y fans porque como que eso nos atribuye algún tipo de valor a nosotros. Jesús no nos necesita. Él es valioso y glorioso en sí mismo. Él vino no porque nos necesite, sino porque quiere salvarnos y decidió salvarnos. Y por eso estableció su reino en tu vida. Y por eso te salvó gratuitamente en el momento en que creíste en Él. Y te ha tomado y te quiere enseñar a que vivas para Él. Y vivir para Él implica que tú entiendas lo que cuesta seguirlo a Él. Aunque estas dos parábolas nos enseñan básicamente el mismo mensaje, que tú y yo somos llamados a evaluar el costo que implica seguir a Jesús, la segunda parábola como que tiene un girito diferente, un girito que creo que puede ser muy útil. Básicamente nos habla de un rey que sale a enfrentarse en una guerra con otro rey. Y el rey viene con 10,000 personas y se va a enfrentar a otro que viene contra él con 20,000. Y lo que Jesús nos dice es, si el rey se da cuenta que no es fuerte con 10,000 para enfrentarse al que viene con 20,000, pues ¿qué es lo que hace? Pide condiciones de paz. Si tú y yo analizamos este versículo de una manera así, bien naturalita, hasta si le preguntas a tus hijos, yo creo que la conclusión más sencilla y natural es un rey que se enfrenta con 10,000 a uno que viene contra él con 20,000, obviamente no es lo suficientemente fuerte para derrotarlo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Ese rey necesita pedirle condiciones de paz. Básicamente es como si el Señor nos estuviera en primer lugar diciendo, tú necesitas evaluar el costo. Necesitas evaluar el costo de lo que implica seguirme. Necesitas amarme a mí de tal manera que tu amor por las personas que más amas parezca desprecio. Necesitas estar dispuesto a enfrentar el martirio por mí. Y luego en el siguiente versículo que vamos a leer ahorita dice, necesitas estar dispuesto a renunciar a todas tus posesiones por mí. Cuando una persona escucha esas demandas,
de una manera sincera se da cuenta que en nosotros mismos no podemos pagar un precio así. No podemos pagar un precio así. ¿Cómo le vas a hacer para amar a alguien que no ves más que a las personas que todos los días ves y que te aman? ¿Cómo le puedes hacer para valorar a una persona que no ves más que las posesiones que sí ves? ¿Cómo le vas a hacer para renunciar a una vida que tienes delante de ti por morir por alguien que no estás viendo? De una manera natural es imposible que el hombre pague un costo así. Lo que nos debe de llevar a pedirle al Señor condiciones de paz. Condiciones de paz. Básicamente creo yo que con esta segunda parábola, el Señor nos está diciendo cómo es que personas débiles como tú y como yo podemos pagar un costo así para seguir a Jesús hasta el final. Básicamente nos está diciendo esto: date cuenta que tú no puedes en ti mismo. No eres lo suficientemente fuerte. Por lo tanto, necesitas pedirle al Señor que obre en ti, que ilumine tu entendimiento, que obre en tu vida, que abra tus ojos para que pueda, que te ayude a ver el incomparable valor que hay en Jesús, el amor inigualable que Él te tiene a ti. Porque eso es lo que te va a llevar a vivir para Él. Eso es lo que te va a llevar a vivir para Él. Creo yo que después de esta parábola, el Señor no quiere que nosotros, después de oírla, nos levantemos en un espíritu así como de autosuficiencia, diciendo: yo puedo seguir a Jesús. Yo estoy dispuesto a dejar todo por Jesús. Estoy dispuesto a renunciar todas mis posesiones por Jesús. Estoy dispuesto a morir a mí mismo por Jesús. Más bien creo yo que Él quiere que nos levantemos en un espíritu de dependencia a Él. Y que le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Está difícil. Yo amo a estas personas y no me es fácil para mí amarte a ti por encima de ellas. Yo amo estas cosas porque siento que me dan valor. Yo amo mi vida y me da miedo enfrentar el martirio. Pero quiero pedirte que obres en mí. Quiero rogarte que ilumines mi entendimiento. Quiero rogarte que cortes mi corazón y que lo alinees para que yo pueda ver el valor incomparable que hay en ti, para que eso me lleve a amarte y a atesorarte a ti por encima de todo, para así entregar mi vida por ti. Esto que estamos diciendo no nulifica las demandas de Cristo. Las demandas de Jesús son bien claras. Si tú no lo amas a Él más que a tus seres queridos, no puedes ser su discípulo. Si tú no estás dispuesto a morir día a día por Él, no puedes ser su discípulo. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tus tesoros por Él, no puedes ser su discípulo. Más bien esto que les estoy diciendo agrega es que nos dice cómo es que hombres débiles y cortos, ¿cómo nosotros podemos seguir a Jesús así? ¿Cómo le hacemos? En esta postura de dependencia, no de autosuficiencia, donde entendemos que necesitamos un Salvador, no solo para que perdone nuestros pecados, sino para que cambie nuestros corazones, para que abra nuestros ojos y nos ayude a vivir para aquello, para lo que realmente es valioso. Es esta postura de dependencia la que lleva a hombres débiles como nosotros a entregarlo todo y a perseverar hasta el final en pos de Jesús. Punto número 4. Jesús merece y demanda que lo atesoremos por encima de todo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera.
El que tiene oídos para oír, que oiga. De nuevo, el Señor está enseñándonos a relacionarnos con Él de una manera congruente y nos dice, si tú quieres relacionarte conmigo, tú tienes que caminar a la luz del valor que hay en mí. Y Él es el tesoro supremo. Por lo tanto, el discípulo de Jesús, el seguidor de Jesús, vive atesorándolo a Él, disfrutándolo a Él, dispuesto aún de renunciar a todo si Él se lo pide. Dispuesto aún a renunciar a todo si Él se lo pide. El Señor está detrás de nuestros corazones, hermanos. El reino de Dios se establece principalmente en nuestros corazones, no en nuestra conducta, en nuestros corazones, en aquello que amamos y atesoramos. Y el Señor está empezándonos a decir, ahí es donde empieza el cambio, en aquello que tú estás atesorando. Tú estás pensando que vales por lo que tienes, por lo que otras personas piensan de ti cuando ven lo que tú tienes. Y Él simple y sencillamente quiere ayudarnos a ver qué es lo que vale en realidad. Lo que vale en realidad es lo que Él ve en nosotros. Lo que vale en realidad es que Él decidió amarnos. Tú y yo valemos no por lo que tenemos y por cómo nos vestimos. Tú y yo valemos porque Él decidió salvarnos. Tú y yo valemos porque Él decidió renunciar a su gloria y cargar su cruz y morir en nuestro lugar como nuestro sustituto para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Tú y yo valemos porque Él nos salvó de la ira de Dios y nos ha dicho, yo te quiero para mí. Por eso es que valemos. Ahora lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a vivir a la luz de eso, a la luz de eso. Es bien curioso que el Señor como que concluya nuestro pasaje, pidiéndonos que estemos dispuestos a renunciar a nuestras posesiones. Y esto es porque como amamos las cosas, por el valor, como decíamos ahorita, que pensamos que nos dan, al punto que a veces hasta sacrificamos nuestras relaciones interpersonales por esas cosas. Nos sacrificamos a nosotros mismos por esas cosas, que son cosas que se van a quemar. Cosas que se van a quemar. Y yo quiero recordarte que tarde o temprano, tu amor por los bienes materiales va a ser incompatible con Jesús. Tarde o temprano. En unos capítulos el Señor nos va a decir que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O tú vives para la causa para la cual este universo existe, o vives para enriquecerte a ti mismo, pero no puedes hacer las dos. Si por alguna razón ese eres tú y te das cuenta que tu corazón está apegado a esos bienes materiales de las que te estás agarrando porque piensas que son tu Salvador, yo quiero animarte a que corras a Jesús y te aferres a Él y le digas a Él, Señor, abre mis ojos, ilumina mi entendimiento, que yo pueda ver el valor atesorable que hay en ti, que eso me lleve a que suceda el milagro en mi vida, que yo te valore más a ti que a estas cosas que estoy viendo. Es lo que el apóstol Pablo le decía a los filipenses. El apóstol Pablo le decía a los filipenses en Filipenses 3:8 que él consideraba como basura todo lo que anteriormente consideraba ganancia. ¿Por qué? Porque era un hombre sobreespiritual, porque era un hombre de un sacrificio inigualable. No, por una sencilla razón, él había visto a Jesús. Él había visto el incomparable valor que hay en Jesús. Y él decía, yo tenerlo a Él es mejor que tenerlo todo. Por lo tanto, estoy dispuesto a renunciar a todo con tal de tenerlo a Él. Eso es lo que tú y yo necesitamos que suceda en nuestras vidas. Porque si no estás dispuesto a renunciar a todas tus posesiones, no podrás ser un discípulo de Jesús. Esa es la verdad.
Eso te debe llevar de rodillas a decirle a Jesús, mira, Señor, hay de dos sopas aquí. O me muero yo pidiéndote a ti que abras mis ojos, de manera que este corazón se alinee a tu gloria, o de todos modos me voy a morir, porque no va a poder seguir a Jesús. Así que obra en mí, obra en mí. ¿Sabes qué va a pasar? Que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él no nos está pidiendo algo que no sea razonable. No nos está pidiendo algo que sea injusto. Simple y sencillamente nos está diciendo, alíneate, amigo, a lo que realmente vale. Alíneate. Es como cuando estás platicando tú con voy a usar este término, una adolescente empedernida que está embobada con un tipo que no vale la pena. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con ella? Abre tus ojos, mija. Abre tus ojos y date cuenta que hay algo más valioso que esto. Y si tú vienes a esto y esperas y confías en mí, lo que va a pasar es que vas a disfrutar el verdadero valor. Haz de cuenta que es lo que Jesús nos está diciendo. Tú piensas que tu carro te da algún valor, tu casa te da algún valor, tu posición te da algún valor. Abre tus ojos y date cuenta que tu valor está en los ojos de tu Salvador, que te compró con su sangre porque decidió amarte. Simple y sencillamente, no por tu sacrificio o tu entrega o tu amor por Él, porque Él decidió amarte y salvarte. Cuando a ti y a mí nos caiga el 20 de eso, nuestros ojos serán abiertos a la gloria de Jesús y vamos a decir, Señor, fuera de ti no deseo nada, no necesito nada fuera de ti. Y vamos a vivir de una manera libre, disfrutándolo a Él, glorificándolo a Él. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor termina estos pasajes hablándole a aquellos que menosprecian estas palabras y que piensan que pueden seguir a Jesús sin amarlo por encima de todo, sin morir a ellos mismos por servirlo a Él porque Él es el Rey y sin atesorarlo a Él por encima de todo. Y básicamente lo que dice es esto: cuando la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para el muladar, por lo tanto la arrojan fuera. Que eso no suceda con ninguno de nosotros.